¿Qué tal, chicos? En esta siguiente parte del curso de SQL Server vamos a hablar acerca de las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Bueno, pues las restricciones en SQL Server nos ayudan a asegurar la integridad de los datos en una tabla al imponer pues ciertas reglas a los valores permitidos en las columnas. Pues las más comunes que vamos a hablar el día de hoy pues son las llaves primarias, la llave foránea, está el unique, el check, está igual el default. Las llaves primarias nos ayudan a poder tener registros únicos, ya que es un campo que nos sirve como un identificador único e irrepetible. Nosotros a veces lo usamos mucho con los IDs, que son como llaves primarias, puede ser un campo o pues más de uno, dos campos, que conforman pues un identificador. La llave foránea nos ayuda a tener una relación entre dos tablas, más que nada entre dos tablas, de poder, ¿sabes qué? Estas dos tablas tienen una relación por esta columna, por ejemplo, nos ayudan a crear relaciones entre dos tablas. En este unique nos ayuda a pues a tener valores únicos sobre una columna en un campo. Permite ingresar valores únicos en una columna. El check nos permite ingresar condiciones. Por ejemplo, no sé, antes de ingresar a un registro, valida que este campo sea de tipo, o sea, mayor, no sé, de 10, de 20, esté entre dos rangos. Y el defecto, ese default, este ingresa un valor por defecto en una columna cuando el valor no se especifica. Por ejemplo, si le mandamos un valor nulo, más que nada si no le ponemos en el insert into, no lo mandamos a guardar, pues se agrega un valor por defecto para que ese campo no quede vacío. Bueno, pues vamos a revisar algunos ejemplos. Vamos a crear una pequeña tablita que va a ser una tabla de cliente. Vamos a aperturar aquí y vamos a crear una llave primaria para poder ver la primera restricción, que va a ser ID cliente, que va a ser de tipo numérico, va a ser de tipo llave primaria, y esta va a ser un autoincrementable, en la cual estamos diciendo que esta columna va a empezar por el número uno y los siguientes registros van a ser el consecutivo de uno en uno, es decir, toma el registro anterior y le suma un valor, un dígito o un número. De igual forma, esta tabla cliente pues va a tener un nombre. El cliente va a tener un nombre que va a ser el tipo texto de 50 caracteres. Va a ser no nulo porque necesitamos que ingrese un valor, y le vamos a poner que también va a tener un apellido. De igual forma vamos a pedirle la edad, que va a ser de tipo numérico, no nulo, porque necesito que la ingrese el usuario o nosotros mismos aquí en nuestras pruebitas. Vamos a poner una restricción de tipo check para poder pues ingresar una condición. Esta le vamos a poner nombre, que va a ser de tipo check ck,
edad, por ejemplo. Y luego le vamos a especificar de qué tipo va a ser, que va a ser de tipo, perdón, de tipo check, no va a ser único, de tipo check. ¿Qué es lo que se va a evaluar? Que la edad sea mayor o igual a 18. Para que esto funcione, y vamos a agregarle igual un defecto. Vamos a ponerlo, pues después de edad, vamos a poner que la fecha alta va a ser de tipo daytime, que va a ser de tipo fecha y tiempo. Y esta pues le podemos poner desde aquí igual el default, o lo podemos hacer así como aquí este constraint. Vamos a poner que va a ser de tipo defecto, getDate, que nos retorna este getDate, pues nos va a retornar la fecha en la, no, bueno, la fecha actual con la hora, minuto, segundo que se está ejecutando esto, porque nosotros no lo especificamos o no le mandamos un valor, pues va a tomar la fecha actual de la base de datos. Bueno, pues vamos a crear esta tablita, ya la creamos, y vamos a intentar ingresarle pues un valor, insert into en la tabla de cliente. Le vamos a poner el nombre, coma, apellido, coma, edad. ¿Qué sucedería? Por ejemplo, vamos a llenar el nombre, vamos a ponerle Miguel, coma, coma, vamos a ponerle 17. Aquí la condición no se va a cumplir, nos dice que hay un conflicto con esta restricción, que es la de la edad. Nos menciona en qué base de datos se encuentra, en qué tabla y en qué columna. ¿Por qué? Porque la edad debe ser mayor o igual a 18. Ya si nosotros le ponemos 18, pues ya lo cumple. Ahí está. Revisamos. From cliente. Aquí ya le ingresó, si se dieron cuenta, yo no especifiqué la fecha alta, sin embargo le agregó el valor por defecto, que es la fecha actual, la fecha y hora actual. Bien, vamos a crear otra tabla para poder pues relacionarlo con una llave foránea. Vamos a ponerle aquí create table, vamos a ponerle que va a ser un departamento. Y lo mismo va a tener aquí un ID, pero esta no va a ser un ID de cliente, va a ser un ID del departamento. Vamos a poner que tiene una dirección. Y le vamos a poner un campo que va a ser ID cliente para poder relacionar en este campo con la llave primaria de esta tabla en el campo ID cliente para poder hacer la relación, y le añadimos una llave foránea que va a ser acerca de ID cliente, que va a ser de tipo llave foránea, y esta nos dice que hay que especificar cuál va a ser nuestra columna de esta tabla que estamos creando. Vamos a ponerlo entre paréntesis, y nos dice que hay que poner hacia dónde va a ser referencia esta llave foránea, para decir esta columna y esta que está aquí van a tener una relación. Entonces aquí le voy a poner departamento en el campo. Ahí, departamento, perdón, es cliente, ID cliente. Vamos a quitarle esto y así queda.
y le damos en crear. Listo. Ahora vamos a intentar ingresar en la tabla de departamento en el valor dirección y esta a qué ID de cliente va a estar ligado. Vamos a poner que la dirección va a ser a calle conocida, coma y con el ID 0. ¿Qué marcaría esto? Que hay un conflicto porque no hay una relación entre estos dos. Vamos a seleccionar la tabla de clientes para ver un ID válido que es el 2. Le vamos a poner 2. Listo, aquí ya nos encontró la relación y ya nos permitió insertar el registro. Seguidamente, pues vamos a ver el departamento y aquí está. ¿Cómo nos va a funcionar esta relación? Bueno, pues vamos a agregarle un sobrenombre o un alias a esta tabla de departamento cómodo y vamos a hacerle un inner join para que nos retorne en esta relación únicamente los datos que hacen match. Vamos a ponerle entre la tabla de clientes, que le pongo un alias como C, en la cual el departamento, la tabla de departamento, tiene una columna que se llama ID cliente, que esta va a ser una relación con la tabla de clientes sobre ID cliente. Le damos a ejecutar. Aquí está. ¿Cómo lo podemos interpretar? Bueno, pues hay un departamento en calle conocida que le corresponde a Miguel Cupul con cierta edad y fue dado de alta en esta fecha. Así quedaría. Ya revisamos cómo funciona la llave primaria, una llave foránea, el check, el default y nomás nos falta probar con el unique. ¿Cómo podríamos ah, usar esto? Bueno, cuando nosotros querramos tener valores únicos en una tabla, por ejemplo, vamos a crear una tabla que se llame país. Queremos tener un catálogo de países, pero no quisieras tú tener un catálogo de países que venga, no sé, 5 veces Estados Unidos, el registro de Estados Unidos, 2 de México, porque se revolvería la información. Entonces podemos crear esta restricción. Vamos a agregar el ID de este país, vamos a ponerle ID país y debajo le vamos a crear, bueno, este no nos va a servir, vamos a crearle el nombre que va a ser un nvarchar de 50, no nulo. Listo. Desde aquí le podemos poner unique o podemos crear la restricción. Yo de preferencia pues creo siempre la restricción constraint. Vamos a ponerle unique nombre, que va a ser el nombre único de tipo unique. La restricción va a ser de tipo unique y va a ser referencia al campo nombre. ¿Por qué mayormente le agrego el constraint? Porque el nombre de esta restricción que estoy creando me permite ponerle un nombre que yo pueda interpretar más tarde. Es decir, mira, es que hay una restricción en el campo nombre, ya que a veces el sistema pues le agrega un nombre pues ahí aleatorio. Creamos esto, listo. Vamos a tratar de insertar pues unos registros, insert info, en la tabla de país, en el campo nombre, pues los siguientes valores. Vamos a poner Estados Unidos, vamos a ponerle aquí México y vamos a tratar de insertarlos. Ahí se insertaron correctamente y validamos. Listo, aquí está. Vamos a intentar insertar únicamente este EWA
y nos marcó un error. Nos marca de que no se está cumpliendo con esta restricción que se llama UQ-nombre, que es de una restricción de una llave única en la tabla país y el valor duplicado es igual. Si le ponemos 1, esto va a ser diferente a lo que ya tenemos insertado y se va a insertar correctamente. Si se dan cuenta, pues aquí dice 1, 2, nos faltó aquí un ID 3. Esto sucede porque cuando se intenta hacer una inserción, el ID que se trata de insertar se reserva. Cuando este pues ID cumple con todas las restricciones, pues se usa ese ID, lo toma, pero si no, ese ID se desecha y no se guarda nada. Pero cuando se vuelve a intentar con un registro que sí cumple, pues ese ID que se desechó no se reutiliza, simplemente se ignora y se pasa al siguiente ID, como es este. Muy bien, si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho el tiempo, que tengas un excelente día. Hasta luego.